Buenos días a todos, bienvenido a Café y Novelas Ligeras, todas las novelas se estarán subiendo hasta donde se encuentre publicado. Tablero de fondo del protagonista más visualización de pantalla esquema sin protagonista femenina más DS más Marvel más retrato grupal más transmisión en vivo de escena famosa más lista de películas del multiverso. Lister viajó por el universo DC y no se convirtió en un héroe ni en un villano, pero se convirtió en un productor loco que controlaba el sistema cinematográfico. ¿Hacer una película? No, filmé la verdad. Lanza al Joker a destino final y observa cómo lucha con ingenio y coraje contra la parca. Deja que Luther experimente Resident Evil y observa cómo genera tormenta detrás de escena. Reúne a la Liga de la Justicia y transmite en vivo a todo el mundo su juego de apuestas con los dioses de la cabaña en el bosque. Justo cuando el mundo de DC estaba sufriendo, él extendió silenciosamente su mano malvada hacia Marvel. Lanza a Stark a Matrix y deja que se enfrente al asedio de toda la matriz. Mira la batalla mágica de la bruja escarlata contra Imhotep en la momia. Invoca a Thanos y déjale ver cómo la civilización de nivel Dios en el problema de los tres cuerpos lidia con el problema de la superpoblación. Capítulo 1. Invitación N1 de Arkham Midnight. Era una noche lluviosa en Ciudad Gótica, y la lluvia golpeaba contra los marcos oxidados de las ventanas del asilo Arkham, creando un ritmo monótono y opresivo. Dentro de una celda aislada, Joker usaba un lápiz de carbón oculto para dibujar otra cara sonriente y retorcida en la fría pared de concreto, tarareando una melodía fragmentada que transmitía una sensación de pereza satisfecha. De repente, la luz del tubo fluorescente que silbaba en la celda, que emitía un pálido resplandor blanco, comenzó a espesarse. No era el parpadeo de un voltaje inestable, sino como si la luz misma hubiera ganado sustancia, comenzando a girar y mezclarse como pintura al óleo derretida. Amarillo cálido, violeta oscuro y verde enfermizo, colores que no deberían existir, fluían libremente por las paredes. Se entrelazaron para formar una pintura abstracta viviente y loca, que envolvía y distorsionaba el rostro sonriente que el Joker acababa de dibujar. El zumbido del Joker se detuvo abruptamente. Ladeó la cabeza y, por primera vez, una sorpresa verdaderamente sincera apareció en su rostro blanco seroso. «MMM». Emitió un sonido breve, como si hubiera descubierto hormigas ensamblando una máquina de coser en miniatura. Nuestros amigos de la compañía eléctrica finalmente pusieron tranquilizantes en el café. Antes de que pudiera hacer más comentarios, el halo distorsionado colapsó de repente y luego se expandió rápidamente, condensándose en el fantasma de un proyector de películas de bronce, suspendido en el aire, exudando el encanto de un teatro antiguo. No tenía forma física, pero emitía un sonido de funcionamiento da muy real y suave, con rollos de película fantasma circulando continuamente en su interior. Un rayo de luz puro salió disparado de la lente y se proyectó sobre la pared opuesta. Pero lo que se proyectó no fue una imagen coherente, sino un torbellino de colores que explotaban y se recomponían constantemente. En medio del vórtice, apareció rápidamente un primer plano de una tarjeta de embarque, con el número de vuelo 180 claramente visible, que al instante fue destrozada por una mano invisible. Inmediatamente después, las nubes fuera de la ventana del avión se retorcieron de repente, transformándose en una cara de calavera sonriente y luego desaparecieron en un instante. Un vaso de agua derramado se esparció lentamente en el aire, cada gota reflejaba los rostros aterrorizados de los pasajeros. Las máscaras de oxígeno cayeron con un ruido sordo, pero misteriosamente se ataron con un nudo durante su descenso. Los cinturones de seguridad del avión se tensaron y enrollaron automáticamente, cortando la suave tela con un sonido chirriante, como el de los dientes. Todas las escenas fueron cortadas y empalmadas de forma burda, sin lógica, solo una serie de primeros planos ominosos de detalles. Los ojos del Joker se abrieron de par en par y ni siquiera se dio cuenta de que el lápiz de carbón se le resbalaba de los dedos. Esto no era un caos. Era una locura refinada que nunca había visto antes. La luz y la sombra convergieron, y una figura esbelta apareció desde el interior. Lister vestía un smoking de terciopelo rojo oscuro, planchado sin una sola arruga, y en sus manos sostenía un tesseracto de vidrio esmaltado y metal que se deconstruía y reensamblaba continuamente. Espero que este pequeño preludio no haya perturbado demasiado vuestra contemplación. Joker no respondió. Simplemente escudriñó a Lister y el tesseracto en sus manos con la mirada de quien evalúa un tesoro invaluable. Lister sonrió levemente y el tesseracto en su mano dejó de cambiar, asentándose finalmente en dos caracteres artísticamente hermosos hechos de polvo brillante de luz. Destino final.
Debajo de este título apareció una línea de texto más pequeña, temblando ligeramente como brasas ardientes. Una actuación con un guión escrito personalmente por el dios de la muerte, pero que te permite improvisar. La única regla es, no hay repeticiones, el final es la eternidad. Un músculo en la cara del Joker se contrajo, una premonición de extrema excitación. ¿Dios de la muerte? ¿Guionista? Se rió entre dientes, con la voz ronca como papel de lija al frotarse. Jeje, me encanta. Cambiando los guiones de otras personas. Especialmente los escritos por esos viejos cascarrabias. El final es eternidad. Oh, eso suena tan condenadamente honesto. ¿Te interesa ser el protagonista por una vez? La voz de Lister era profunda y seductora. Sin ensayos, sin repeticiones. Tu único oponente es el mismísimo dios de la muerte. Una luz codiciosa parpadeó en las pupilas del Joker. ¿Y el público? Muchos, muchos. La sonrisa de Lister se hizo más profunda. Suficiente para hacer de tu risa el sonido de fondo del universo. Joker dejó escapar una carcajada contenida y sus hombros comenzaron a temblar incontrolablemente. ¿Ruido de fondo del universo? Jeje. Jaja. Él levantó la mirada y sus ojos estaban llenos de un fanatismo manifiesto. ¿Dónde está el contrato? ¿El bolígrafo? ¿Necesito una huella dactilar? ¿Puedo usar sangre? Soy O positivo, y tiene un efecto cómico. El pensamiento es la pluma. La voluntad es el contrato. Lister hizo una elegante reverencia. El título y la sinopsis, formados por luz y sombra, se transformaron en una voluta de humo, formando finalmente una pequeña marca de reloj de arena en cuenta regresiva, que se fusionó en la palma de Joker. Bienvenido, señor J. En este mismo momento. Dean actor detectado y en posición. Cargando película. Destino final 1. Construcción de escena. Aeropuerto Kennedy de Nueva York, puerta de embarque del vuelo 180. Visión de mundo única detectada. Prólogo activado. El prólogo es una escena especial. Los actores no pueden moverse libremente. Tampoco habrá peligro para la vida. Cargando película. Sistema de transmisión en vivo de Ski Screen activado. Transmisión en vivo global activada. Sobre Ciudad Gótica, las nubes de lluvia fueron barridas por una fuerza invisible, y una gigantesca pantalla, aparentemente hecha de estrellas, cubrió el cielo. Todas las pantallas del mundo fueron cambiadas a la fuerza simultáneamente. Elegantes personajes dorados aparecieron en todo el universo. Destino final 1. Protagonizada por Sr. J. En la celda de Arkham, la figura del Joker, bajo la mirada satisfecha de Lister, se desvaneció lentamente como un dibujo a lápiz borrado por una goma de borrar. La actuación había comenzado. Capítulo 2. Aviso de defunción a 10.000 metros. El calor persistente de la marca del reloj de arena en su palma aún no se había desvanecido, y el paisaje circundante ya se estaba derritiendo y arremolinando como pintura al óleo. El penetrante olor a desinfectante fue reemplazado por la cacofonía única del aeropuerto. Combustible para aviones y café. Las frías paredes de hormigón se disolvieron en una gigantesca ventana de cristal que iba del suelo al techo, fuera de la cual se encontraba la concurrida pista del aeropuerto JFK de Nueva York, con gigantes de acero despegando y aterrizando. El Joker se encontró sentado en una silla de plástico en la sala de espera, su icónico traje morado reemplazado por un traje casual marrón algo desgastado pero limpio, sosteniendo una tarjeta de embarque que parecía real. Bajó la mirada hacia sus manos. El maquillaje blanco ceroso había desaparecido y sus uñas estaban perfectamente recortadas. Una extraña sensación de normalidad lo envolvió, como si fuera un viajero común y corriente. Una dulce pero mecánica voz femenina anunció en la transmisión. Atención a todos los pasajeros, aquellos que viajan en el vuelo 180 con destino a París, el embarque comenzará ahora. La multitud comenzó a fluir y Joker se puso de pie, siguiendo mecánicamente el flujo de gente, como una marioneta programada, paso a paso a través del puente de embarque. Sin embargo, sus ojos eran inusualmente activos, capturando con avidez cada detalle. Los rostros cansados del personal de tierra, un niño llorando mientras agarraba un osito de peluche, un hombre de negocios quejándose incesantemente de los retrasos, dentro de la cabina, las luces eran suaves y el sistema de circulación de aire zumbaba suavemente. Encontró a 27 y solo recuperó el control de su cuerpo cuando se sentó junto a la ventana. Inconscientemente tocó el marco de la ventana, el frío tacto metálico era increíblemente real. Oh, dejó escapar un suspiro largo y silencioso, y las comisuras de su boca comenzaron a levantarse sin control. No era una risa maníaca, sino una sonrisa secreta de extrema satisfacción, como la de alguien que había descubierto un tesoro. Es real. Todo es real.
El avión comenzó a rodar y el rugido de los motores se intensificó gradualmente. Un ligero empujón en su espalda lo presionó contra el asiento. Damas y caballeros, les habla su capitán. Estamos a punto de despegar. Por favor, asegúrense de que sus cinturones de seguridad estén bien abrochados. El despegue fue relativamente suave, pero a medida que el avión ascendía a cierta altitud y entraba en las nubes, comenzó una ligera turbulencia. La mujer de mediana edad que estaba a su lado agarraba nerviosamente un crucifijo, y el niño que estaba delante empezó a llorar sin cesar. La turbulencia se intensificó y, de repente, una de las puertas del compartimento superior de equipajes se abrió de golpe. Una pequeña maleta se deslizó y se estrelló en el pasillo, esparciendo su contenido por todas partes. Los gritos comenzaron a estallar esporádicamente. Joker, sin embargo, cerró los ojos, como si estuviera saboreando un buen vino. El sabor del miedo, fresco y rico. Las luces comenzaron a parpadear sin parar, provocando oleadas de gritos. Respiró profundamente, su rostro estaba extasiado, e incluso su cuerpo comenzó a temblar ligeramente. Las máscaras de oxígeno cayeron ruidosamente, como flores blancas moribundas. El pánico verdadero estalló como un virus en la cabina. Gritos, llantos y oraciones se entrelazaron en una cacofonía. El Joker de repente abrió los ojos. No agarró una máscara de oxígeno. En lugar de eso, se desabrochó el cinturón de seguridad y se levantó temblorosamente. La violenta turbulencia le hizo casi imposible mantenerse en pie, pero extendió los brazos, como si abrazara el caos. Damas. Caballeros. Su voz era ronca, pero cortaba extrañamente el estruendo, teniendo un extraño tono teatral. Por favor, mantengan la calma. Y disfruten del primer espectáculo de esta noche. Se deslizó por el pasillo, evitando un carrito de bebidas rodante, y casualmente sacó un cuchillo de mesa de un carrito de comida, como un director de orquesta que levanta su batuta. El vals de la fuerza centrífuga. Acompañamiento presentado con orgullo por la Orquesta Sinfónica del Destino. El avión se precipitó de repente. La sensación de ingravidez nos atrapó a todos. Sin embargo, el Joker fue arrojado al aire por inercia, aunque completó un giro tremendamente loco mientras estaba en el aire. Luego se estrelló fuertemente contra la alfombra del pasillo y estalló en una risa histérica. Ja 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 ja. Maravilloso. Otra vez. Al mismo tiempo, en DC Art, el cielo se había convertido en una pantalla gigante. En Times Square, Gotham, todos los peatones estaban paralizados por la lluvia. Cabezas inclinadas hacia atrás y bocas inconscientemente abiertas. Los teléfonos se resbalaron de las manos entumecidas y a nadie le importaron las pantallas rotas. ¿Quién es ese loco? ¿Cómo puedo sentir que su locura se parece un poco a la del Joker? No importa quién sea. Mira ese avión. Se va a estrellar. ¿Dónde está Superman? ¿Dónde está Superman? Ven a salvarnos. Innumerables personas en las calles comenzaron a detenerse, mirando la pantalla gigante en el cielo, murmurando. Metrópolis, último piso del edificio Rex. Encuéntralo. Utilice todos los recursos. Encuentra la fuente de la señal. El rugido de Lister resonó en la oficina, y la pantalla frente a él mostraba constantemente advertencias rojas de análisis fallido y fuente de señal desconocida. Señor, lo siento. No podemos hacerlo. Parece ser un fenómeno natural. En la baticueva, el rostro de Bruce estaba pálido y había varias pantallas funcionando simultáneamente. Análisis de lecturas de energía, sincronización global y autenticidad de imágenes. Ni una proyección, ni un holograma. Su voz era baja. Alfred. Todos los métodos de seguimiento son ineficaces. Maestro Bruce, parece estar actuando directamente sobre la realidad misma. La voz del viejo mayordomo tenía una gravedad sin precedentes. En la pantalla gigante en el cielo, la imagen continuaba. El avión perdió el control, pero Joker se arrastró por el pasillo, tomó un manual de seguridad y rápidamente y con precisión lo dobló hasta formar un avión de papel. Llévame a la luna. Sopló sobre el avión de papel y luego, con todas sus fuerzas, lo arrojó hacia la grieta que estaba destrozando la cabina. El avión de papel fue destrozado instantáneamente por la violenta corriente de aire. Joker fue arrastrado por la inmensa succión, deslizándose hacia la apertura. Su cuerpo se estrelló contra un asiento con un ruido sordo y su ropa se rasgó con bordes metálicos afilados. Justo cuando estaba a punto de ser succionado completamente fuera del avión, de repente giró la cabeza. A todos aquellos que miraban al cielo, les mostró una sonrisa intensamente loca y brillante, mezclada con dolor y éxtasis. La pantalla se volvió negra de repente en el momento en que fue tragado por las nubes sombrías.
Tras unos segundos de silencio sepulcral, en el cielo negro aparecieron lentamente unos caracteres de color rojo sangre. El prólogo ha terminado. La película comienza oficialmente. En ese momento el mundo entero quedó en absoluto silencio y luego un rugido como de tsunami casi arrancó los techos de todas las ciudades. Y en esa sala de proyección abstracta, que parecía existir fuera de las dimensiones, Lister observó los números en el panel de control saltando frenéticamente. Valor emocional total: 8.571.093. Tomó una copa de vino tinto y bebió un pequeño sorbo. La actuación inaugural fue excepcional, señor J. Dijo suavemente al pasillo vacío. Ahora, comencemos oficialmente este juego de las escondidas con el dios de la muerte. Capítulo 3: Improvisación en el corredor de la muerte. La conciencia volvió a fusionarse desde el vacío helado. De repente, Joker abrió los ojos y se encontró todavía con su gastada ropa informal marrón, sentado en la ruidosa sala de espera del aeropuerto Kennedy. A su alrededor había una multitud bulliciosa, la información del vuelo se repetía por el intercomunicador y la luz del sol se filtraba a través de los grandes ventanales hasta el suelo. Todo estaba sofocantemente tranquilo. ¿Ya volviste? Bajó la mirada. La marca del reloj de arena en su palma aún ardía. Una voz fría sonó en su oído. El prólogo ha terminado. Los actores son libres de actuar. Las comisuras de la boca del Joker se estiraron irresistiblemente hacia arriba, pero antes de que pudiera actuar, una voz histérica llegó a sus oídos. Explosión. Va a explotar. Lo vi. Fuego. Escombros. Todos morirán. Alex gritó mientras era arrastrado por los guardias de seguridad hacia la zona de espera. Ah, ¿sí? Esto es precognición. Las cosas se están poniendo interesantes. Él hizo una mueca de desprecio, se levantó y caminó directamente hacia el centro de la conmoción. Sus pasos eran ligeros, incluso con un baile rítmico, completamente fuera de lugar con la tensa atmósfera que lo rodeaba. Se abrió paso entre la multitud, llegó hasta el contenido Alex, se inclinó y, meticulosa y ávidamente, examinó el rostro del joven, contorsionado por el miedo. Explosión. Desintegración. Se inclinó más cerca de Alex, que estaba sujeto por seguridad, su voz era tan suave como si estuviera persuadiendo a un niño, pero su tono era inusualmente emocionado. Sé más específico, mi querido profeta. ¿De qué nupe se colgarán los intestinos? ¿Has calculado la trayectoria parabólica de las cabezas giratorias? Alex quedó atónito ante sus preguntas, olvidándose incluso de luchar. Los guardias de seguridad y la gente de los alrededores también estaban estupefactos. Esta reacción estaba completamente fuera de lo normal. ¿Me crees? Alex se aferró a él como un hombre que se está ahogando a una pajita. ¿Creer? No. 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 El Joker movió un dedo, sonriendo como si hubiera descubierto un nuevo juguete en su cara. Te admiro. Qué afirmación tan infundada y caótica. Tiene una belleza cruda y cruda. De repente se enderezó, abrió los brazos y anunció en voz alta a la multitud desconcertada que lo rodeaba. Damas y caballeros. Este joven nos presenta una gran comedia sobre la muerte destrozada. ¿Y solo quieres abuchearlo y echarlo del escenario? ¡Qué falta de apreciación artística! Sus palabras fueron como una gota de agua fría en aceite hirviendo, provocando instantáneamente una conmoción aún mayor. Loco. Otro lunático. Seguridad. Llévenselo también. Varios guardias de seguridad liberaron a Alex y rodearon a Joker. El Joker esquivó hábilmente como una anguila, mientras bailaba un extraño baile alrededor de los guardias de seguridad. Al mismo tiempo, gritó a todo pulmón. ¿Oyen eso? Vuelo 180. El expreso de la muerte. Solo ida. Llegan directos a la suite VIP del infierno. Plazas limitadas, por orden de llegada. De repente, señaló a una madre con un niño en brazos. Tú. ¿Quieres que la canción de cuna de tu hijo se convierta en el rugido de una explosión? Señaló a un miembro de la élite empresarial. Tú. ¿Quieres que tu informe final de rendimiento esté escrito en los restos de una caja negra? Miren por la ventana. Miren ese hermoso ataúd de acero. Está a punto de llevar un cargamento completo de pasajeros, ¡bang! Se está convirtiendo en los fuegos artificiales más caros del mundo. Consiguió, y de la manera más inquietante, amplificar el pánico varias veces. El pánico se extendió rápidamente como una plaga. Algunos gritaron, intentando correr de vuelta al control de seguridad. Algunos lloraban mientras hacían llamadas telefónicas y más gente se agolpaba frente a la puerta de embarque, negándose a embarcar.
Más gente empezó a dudar y a retirarse, y la policía del aeropuerto se vio desbordada. En ese momento, una ola de sensación extremadamente sutil envolvió a Joker, que se reía salvajemente. Estrépito. La lámpara del techo se desprendió sin previo aviso y cayó directamente sobre su cabeza. La esquivó fácilmente con un simple paso lateral. Estallido. Un carrito de equipaje descontrolado, como empujado por una mano invisible, se estrelló a toda velocidad contra su ruta de escape. Giró el cuerpo en una postura que casi le fractura los huesos, pero lo esquivó por poco. Ja ja ja. Ya está aquí. Ya está aquí. El Joker se rió maniáticamente en medio de los contratiempos cada vez más frecuentes, como si estuviera realizando un ballet de la muerte, evitando por poco un ataque tras otro. Cada vez más personal de seguridad lo rodeaba, e incluso la policía empezó a disparar tiros de advertencia. Una bala que rebotó le rozó la cara, dejando un rastro de sangre. Sin embargo, el Joker no le prestó atención y en su lugar dibujó una gran cara sonriente. En la pantalla gigante en el cielo sobre la tierra de DC, el público mundial vio al Joker saltando y brincando por el aeropuerto, como la encarnación del caos, agravando con precisión la situación. ¿Qué hace? ¿Impedir el abordaje? Porque sabe que el avión explotará. De todos modos, parece que salvó a esa gente. Esto podría no ser algo bueno. ¿Qué comportamiento tan loco? Sin duda. Debe ser el Joker. Dentro de la Baticueva, la expresión de Bruce Wayne era de una solemnidad sin precedentes. Está utilizando la asimetría de información para crear caos, pero objetivamente, podría salvar más vidas. Esto encaja con su patrón de comportamiento. El caos es el objetivo. Pero este caos en sí mismo es igualmente peligroso. Analizó rápidamente la situación, pero sus manos no se detuvieron, rastreando continuamente la fuente de la pantalla del cielo. El anciano mayordomo miró la pantalla del cielo con profunda preocupación, con una premonición de mal augurio en su corazón. En la pantalla del cielo, Joker arqueó su espalda con una flexibilidad inhumana, evitando una señal que caía. Al mismo tiempo, se rió salvajemente mientras pateaba un balde de limpieza que goteaba y rodaba hacia sus pies. El caos continuó aumentando hasta que la zona de la puerta de embarque fue un desastre y nadie se atrevió a acercarse al maldito vuelo. El ejecutivo de la aerolínea, retrasado y bajo una fuerte protección, con gotas de sudor frío en la frente y con innumerables cámaras de teléfono apuntándole, finalmente tomó el micrófono del sistema de megafonía, con voz temblorosa mientras anunciaba: «Damas y caballeros. Lamentamos informarles. El vuelo 180 se cancela por razones de seguridad. A todos los pasajeros, por favor». El resto de sus palabras quedaron ahogadas por un gran alboroto. Pero a pesar de todo, el avión finalmente permaneció en tierra. Capítulo 4. Susurros de muerte en la sala de interrogatorios. El Joker estaba acorralado y al menos 6 agentes de policía le apuntaban con escudos antidisturbios y pistolas Taser. Se apoyó contra la fría pared de cristal. La sonrisa dibujada en sangre en su rostro era particularmente llamativa bajo las crudas luces blancas del aeropuerto. Respiraba con dificultad, no por cansancio, sino por extrema excitación. Miró al coloso aún intacto pero destinado a no volar, sus ojos brillaban con una luz compleja e ilegible. Hubo satisfacción por haber alcanzado su objetivo, aprecio por el caos en sí mismo e incluso un ligero arrepentimiento por un espectáculo de fuegos artificiales sofocado por la fuerza. «No te muevas. Al suelo. Manos donde pueda verlas». Los gritos de los agentes de policía estaban cargados de tensión y los tasers zumbaban peligrosamente. El Joker, obedientemente, incluso con elegancia, levantó lentamente las manos, manteniendo esa sonrisa aterradora en su rostro. Se inclinó lentamente y quedó postrado, sin mostrar resistencia en sus movimientos, como si el loco que acababa de causar tan inmenso caos fuera otra persona. Poco después, los agentes de policía que se agolpaban lo esposaron brutalmente y lo escoltaron hasta un coche patrulla, para sacarlo del aeropuerto, que seguía siendo caótico. Desde tierra, pantalla esquí. La cámara siguió al coche de policía y luego cambió a una sala de interrogatorio cerrada, completamente blanca. El Joker estaba sentado solo en un lado de una mesa de metal, con sus esposas atadas a un anillo de hierro sobre la mesa. Observó con curiosidad el espejo unidireccional, como si pudiera ver a las personas que estaban detrás de él. ¿Lo atraparon así sin más? ¿Qué más? Después de todo, solo es un Joker. Imposible. Debe haber una conspiración. Es el Guasón. Pero el avión no voló. Salvó a esa gente. Debido a la brillante actuación del Joker, cada vez más personas se unieron a la discusión sobre Ski Screen.
Dentro de la baticueva, la mirada de Bruce era aguda. La cuestión no es que lo atraparan, sino por qué cooperó. ¿Qué espera? Pensando en las acciones pasadas del Joker, no pudo evitar apretar los puños, deseando poder entrar inmediatamente a la pantalla del cielo para detener el siguiente movimiento del Joker. En la pantalla esquí, la sala de interrogatorios. La puerta se abrió y dos agentes del FBI con aspecto serio entraron y se sentaron frente a él. Comenzó el interrogatorio rutinario. ¿Nombre? ¿Identidad? ¿Por qué causar caos? ¿Cómo sabía que el avión se estrellaría? Pero las reacciones del Guasón dejaron a los agentes indefensos. A veces soltaba risas neuróticas, a veces describía el arte de las explosiones en lenguaje poético. A veces, de repente, se quedaba en silencio, mirando fijamente a quien le preguntaba con unos ojos que parecían ver a través de la gente, hasta que la otra parte sentía un escalofrío en la columna. Interpretó perfectamente el papel de un loco completamente trastornado y poco comunicativo, que llevaba todas las cuestiones críticas a un abismo absurdo. ¿El avión? ¡Ay, qué triste se veía! Solo quería darle una gran fiesta de despedida. ¿Cómo lo supe? Las nubes me lo dijeron. Hoy se veían particularmente agitadas. ¿No te parece que los despegues y aterrizajes monótonos son aburridos? Los agentes descubrieron, para su frustración, que no podían obtener de él ninguna información lógica o valiosa. Mientras tanto, en otra habitación, Alex y varios otros supervivientes estaban siendo interrogados. Sus estados eran completamente diferentes, todavía conmocionados y llenos de culpa del sobreviviente y miedo persistente. Aunque sus narraciones eran caóticas, todas apuntaban al aterrador sueño premonitorio de Alex. La puerta de la sala de interrogatorios se abrió nuevamente y un hombre con aspecto oficial entró y susurró algunas palabras a los agentes del FBI. Los agentes fruncieron el ceño, miraron al Joker y finalmente agitaron las manos en señal de resignación. Llévenselo. Por ahora, acúsenlo de alteración del orden público, destrucción de propiedad y resistencia al arresto. Necesita una evaluación psiquiátrica. El Joker fue sacado de la sala de interrogatorio. En el pasillo, se topó por casualidad con Alex y los demás, que acababan de terminar su interrogatorio y estaban siendo escoltados para retirarse. Los pasos del Joker se detuvieron. Giró la cabeza y su mirada se fijó directamente en el joven de rostro pálido. La sonrisa juguetona en su rostro desapareció instantáneamente, reemplazada por una concentración extrema, casi codiciosa. Se inclinó ligeramente hacia adelante, con las manos esposadas levantadas y los dedos temblando ligeramente como patas de araña, como si intentara tocar el aura invisible de premonición en Alex. Tú. La voz del Joker era ronca y baja, y tenía un poder escalofriante y seductor. ¿Lo hueles? ¿Qué nos sigue? Ese omnipresente, acechando en la sombra. Se está acercando a ti. Algo está por suceder. Alex tembló de repente, sus pupilas se contrajeron, como si realmente oliera algo. Claire le agarró el brazo aterrorizada. Los policías tiraron con fuerza al Joker. Cállate. Muévete. El Joker fue arrastrado a la fuerza, pero aún así giró la cabeza, mirando fijamente a Alex. La sonrisa desaparecida de su rostro reapareció gradualmente, haciéndose cada vez más grande, hasta regresar finalmente a esa sonrisa desgarrada, loca y profundamente significativa. Solo cuando dobló la esquina al final del pasillo su mirada desapareció por completo. Alex se quedó paralizado, con todo el cuerpo helado. Las últimas palabras del Guasón, como una semilla, echaron raíces y brotaron en su corazón atemorizado. Desear, el público observó esta escena, sintiendo un nuevo escalofrío. ¿Qué quiere decir? ¿Qué se esconde? Solo está tratando de asustar al niño, ¿verdad? Todos cuestionaron las extrañas acciones del Joker, como si estuvieran viendo una actuación cómica. Pero solo Bruce frunció el ceño. Él no está tratando de escapar de la ley, él está tratando de guiar. ¿Qué esperaba? Al recordar los diversos incidentes ocurridos anteriormente en el aeropuerto, una premonición ominosa surgió en Bruce. Capítulo 5. ¿Un loco? ¿O un profeta? En la pantalla del cielo, Alex se quedó congelado en el pasillo de la estación de policía, los susurros del Joker como carámbanos atravesando su mente, que aún no se había recuperado de la premonición del accidente aéreo. El miedo no provenía de las palabras en sí, sino de la certeza precisa, casi como la de un testigo ocular, del Joker cuando las pronunciaba. Está diciendo tonterías. Claire intentó consolarlo, pero su voz temblaba igual de fuerte.
El oficial que los escoltaba les instó a que se marcharan. El grupo salió de la comisaría aturdido. El sol de la tarde era cegador pero no aportaba calor. Se quedaron al costado del camino, esperando el vehículo dispuesto que los llevaría a un refugio temporal. El tráfico fluía sin parar, todo parecía normal. Justo entonces, ¡zas! Un rugido de motor extremadamente siniestro, excesivamente fuerte y mezclado con el chirrido penetrante de la fricción del metal, desgarró bruscamente la paz del bloque. Un enorme camión cargado con barras de acero se precipitó por una intersección en pendiente, completamente fuera de control. Los neumáticos humeaban, los frenos estaban claramente averiados y el conductor giraba frenéticamente el volante en vano dentro de la cabina. Pero no pudo evitar que este gigante de acero cargara como un caballo salvaje desenfrenado hacia la zona de espera afuera de la estación de policía. Su impulso era aterrador, y su objetivo era precisamente Alex y los demás, que acababan de vivir una terrible tragedia y todavía estaban en estado de shock fuera de la comisaría. ¡Dios mío! ¡No! Gritó alguien, pero el rugido del motor lo ahogó al instante. El aliento de la muerte los atacó. Mucho más real y aterrador que cualquier sueño. Las pupilas de Alex se contrajeron hasta convertirse en pequeños pinchazos. Las imágenes fragmentadas de su sueño premonitorio se superpusieron instantáneamente y se ampliaron con la aterradora escena ante sus ojos. Su mente se quedó en blanco. Quería moverse, pero sus piernas se sentían como si estuvieran atrapadas en arenas movedizas, firmemente clavadas en el lugar por un miedo invisible. En este momento crítico. Estallido. Una explosión ensordecedora estalló al costado de la estación de policía detrás de ellos. Una boca de incendios al costado de la estación de policía explotó repentinamente por razones desconocidas. Una vieja boca de incendios en la base del muro explotó de repente sin previo aviso. Una enorme columna de agua, como una pitón blanca liberándose de su jaula, se disparó hacia el cielo, impactando el parabrisas del camión fuera de control con una presión inmensa. El flujo de agua oscureció repentinamente la visión del conductor y alteró ligeramente el impulso hacia adelante del camión. El camión emitió un chirrido distorsionado, su parte delantera se desvió repentinamente, rozando a Alex y Claire, aterrorizados, y estrellándose violentamente contra una gran caja de transformadores al costado de la carretera. Auge. El violento estruendo fue ensordecedor. La caja del transformador se deformó y retorció instantáneamente, y deslumbrantes chispas eléctricas azules, como los fuegos artificiales de la muerte, destrellaron y saltaron salvajemente, emitiendo un estridente sonido ZZZT. Y la caja del camión, debido a esa inmensa inercia, se balanceó de repente. Las pesadas cadenas que sujetaban las barras de acero se rompieron bajo la tensión. Innumerables barras de acero oxidadas, de varios metros de largo y puntiagudas, fueron arrojadas al cielo por una fuerza inmensa. Alcanzaron su cenit en el aire, oscureciendo brevemente el sol. Con un silbido sofocante y mortal, llovieron como una tormenta sobre la gente de abajo. ¡Correr! Carter rugió, empujando a Todd, que todavía estaba aturdido a su lado. Los supervivientes se apresuraron a correr en todas direcciones. Una barra de acero rozó la espalda de Billy y se incrustó profundamente en el suelo donde acababa de pararse. Otro atravesó el techo de la minivan que estaban esperando, como si estuviera perforando una lata. Una barra de acero incluso atravesó directamente la puerta de cristal de la comisaría y cayeron cristales rotos. La escena se convirtió instantáneamente en un espectáculo infernal. Los gritos de la gente, el ruido sordo de las barras de acero golpeando el suelo y las alarmas de los coches entrelazadas. Y en medio de esa lluvia de muerte, dentro de la comisaría, el Joker, observando todo a través de la ventana, mostraba una expresión de extremo placer. Incluso se puso de puntillas, como si siguiera el ritmo de las barras de acero que caían afuera, y comenzó a bailar un vals elegante pero a la vez loco. Aunque tenía las manos esposadas, aún podía moverlas ligeramente. Mira. Mira. Le susurró al observador invisible detrás del espejo unidireccional, con la voz llena de éxtasis. Estos pasos de baile. Este ritmo. ¡Qué perfecto! Esto es arte. Mucho más directo que una explosión, ¿no? Estaba fanfarroneando a gritos, pero el tubo fluorescente sobre su cabeza emitió de repente un crujido eléctrico estridente y explotó violentamente. Cayeron fragmentos. El Joker se rió, agachando bruscamente la cabeza y usando la cadena entre sus esposas para proteger la parte posterior de su cuello. La mayoría de los fragmentos de vidrio impactaron en su espalda y sus brazos, dejando algunas marcas de sangre pero evitando zonas vitales. Ja ja ja. ¿Eso es todo?
¿Acaso el supuesto dios de la muerte solo es capaz de esto? Se rió maniáticamente, sus palabras llenas de desdén y burla. Fuera de la ventana, la lluvia de barras de acero finalmente cesó. La calle era un caos y los gritos y llantos eran incesantes. Había carne destrozada y restos por todas partes, como un infierno viviente. Alex se sentó estupefacto en el suelo, jadeando en busca de aire, mirando las barras de acero profundamente incrustadas en el suelo no muy lejos, temblando como una hoja en el viento otoñal. Levantó la cabeza y su mirada se dirigió instintivamente hacia la ventana rota de la estación de policía. Sintió como si pudiera ver, detrás de la ventana, al loco dándole una enorme sonrisa de satisfacción, como diciendo, ¿ves? ¿No te lo dije? El miedo, en ese momento, tenía un rostro claro. No es una muerte abstracta, sino el Joker, confinado en la estación de policía, pero aparentemente controlándolo todo. En DC Art, la gigantesca pantalla del cielo. El camión fuera de control que transportaba barras de acero, como una bestia saliendo de las profundidades de una pesadilla, ocupaba todas las pantallas. La reacción en cadena subsiguiente. La extraña explosión de la boca de incendios, el giro fatal del camión, la espectacular explosión de la caja del transformador y, finalmente, la lluvia de barras de acero que lo envuelve todo. La muerte. Todo fue presentado sin reservas ante miles de millones de espectadores en todo el mundo. Esta escena sangrienta e impactante fue transmitida claramente a todos los rincones del planeta. Después de un breve y sepulcral silencio, estalló una discusión explosiva que casi incendió Internet. Capítulo 6. Primer encuentro con la muerte. Dios mío. ¿De verdad es profeta este loco Joker? ¿Qué pasó exactamente? ¿Por qué apareció de repente un camión de varillas corrugadas? ¿Existe realmente una existencia oculta en las sombras? Incluso los ciudadanos de Ciudad Gótica, acostumbrados a la violencia y al caos, quedaron atónitos ante esta cruel escena, que iba mucho más allá de una guerra de pandillas. Más bien, tenía el significado de algún tipo de castigo divino. La taberna quedó inmediatamente en silencio. Las personas que antes habían estado discutiendo animadamente se quedaron con la boca abierta. Observaron cómo las varillas de refuerzo caían como lluvia sobre la pantalla, como si pudieran oírlas rasgar el aire. ¿Qué demonios? La botella de cerveza de un matón cayó al suelo y se hizo añicos. Es el Joker. Debe ser el Joker quien trajo esto. Dijo otra voz, temblando de miedo supersticioso. Los jadeos subían y bajaban. Algunos se taparon la boca, otros retrocedieron instintivamente, derribando sillas. Dios misericordioso. El cigarro del editor en jefe White cayó sobre la mesa y murmuró algo para sí mismo, olvidándose incluso de enojarse. El rostro de Jane estaba pálido y ni siquiera se dio cuenta de que la cámara se le resbalaba de la mano. La mano de Clark apretó silenciosamente la esquina de la mesa, y la dura madera gimió débilmente bajo sus dedos. Su supercerebro podía, en un instante, calcular el impacto parabólico y la probabilidad de letalidad de cada pieza de varilla, y el resultado de este cálculo lo llenó de una ira y una impotencia sin precedentes. Dentro de la baticueva, el viejo mayordomo reemplazó silenciosamente el café de Bruce por uno negro más fuerte. Las manos del anciano eran excepcionalmente firmes, pero su expresión era increíblemente grave. Varias pantallas frente a Bruce trabajaban simultáneamente. Una reproducía todo el desastre, otra analizaba datos físicos y otra ampliaba la cara excitada y retorcida del Joker en la puerta de la sala de detención. No es un superhombre. La voz de Bruce era tan profunda como un abismo. Es una regla. Una regla llamada muerte. Y él, su mirada fija en el rostro del Joker. Parece que disfruta siendo parte de este fenómeno, incluso su director. El público de todo el mundo, ya sean héroes, villanos o gente común, en ese momento genuina y colectivamente se dieron cuenta de un hecho. La muerte no es una metáfora. Es una existencia desconocida. Y acababa de cumplirse una regla de ejecución pública. Y ese loco encerrado en la comisaría era el único que parecía saberlo desde siempre y estaba bailando con ello. El shock que me produjo esta constatación fue mucho más profundo y duradero que el mero miedo. Dentro de la pantalla del cielo, Joker fue brutalmente derribado al suelo por la policía que irrumpió, pero la sonrisa en su rostro nunca se desvaneció. El espectáculo seguía en marcha y él parecía haber conseguido un papel nuevo y aún más inquietante para sí mismo. Los rugidos de la policía, los gritos y llantos persistentes desde afuera de la ventana, se convirtieron en el acompañamiento más hermoso para sus oídos. Ja ja ja. Críticas. Y luego aplausos. Murmuró indistintamente hacia el suelo. El Joker fue arrastrado y escoltado nuevamente a la sala de detención.
Mientras pasaba por el pasillo, vio a Alex y a otros, temblando y rodeados de policías y personal médico. Su mirada se encontró nuevamente con la de Alex. Esta vez, Joker no dijo nada más. Él simplemente inclinó la cabeza ligeramente, su sonrisa no cambió. Pero sus ojos transmitían una extraña mirada de aliento, casi de mentor, como diciendo, mira, qué simple y qué interesante es la muerte. Alex sintió como si hubiera caído en una bodega de hielo. El frío que helaba los huesos era más claro que cualquier premonición anterior. Comprendió que desde el momento en que este loco intervino, su pesadilla se había intensificado. La muerte ya no era una sombra escondida tras la coincidencia. Tenía un portavoz. Y este portavoz se estaba deleitando con ello, anticipándose a cada una de sus luchas. Empujaron a Joker hacia la sala de detención y la puerta de hierro se cerró de golpe detrás de él, aislándolo del mundo exterior. Pero su risa loca aún parecía resonar en el pasillo, en cada sobreviviente y en los corazones de todos los que miraban la pantalla del cielo. La puerta de hierro de la sala de detención se cerró de golpe, cortando el ruido exterior, pero no pudo cortar la actuación más grandiosa que se desarrollaba en la mente del Joker. Apoyó la espalda contra la fría pared, se sentó lentamente, sus muñecas aún adornadas con aquellas frías esposas. Pero la sonrisa en su rostro era más brillante que nunca. La puerta de hierro de la sala de detención se cerró de golpe detrás de él, trabándose y aislando ligeramente el alboroto exterior. Joker apoyó la espalda contra el frío panel de la puerta y se deslizó lentamente hasta el suelo. Las frías esposas en sus muñecas le recordaron su situación actual, pero esa sensación de restricción hizo que las comisuras de su boca se curvaran hacia arriba sin control. Inclinó la cabeza, escuchando el caos como si apreciara una sinfonía. Apenas unos minutos antes, en ese mismo pasillo, se había dirigido simplemente a los agentes de policía que lo escoltaban. Con un tono mezclado con lástima y burla, comentó con precisión que el cordón del zapato de un hombre estaba a punto de romperse. Qué afilado era el borde de la arrugada foto familiar en el bolsillo de otro hombre. Y cuánto tiempo parecían haber estado flojos los tornillos de la lámpara sobre sus cabezas. Entonces, como para confirmar su profecía, el cordón roto provocó un breve tropiezo y empujón, el borde de la foto efectivamente cortó un dedo, provocando una maldición. Y aunque la lámpara no se cayó, comenzó a emitir un crujido inquietante, acompañado de lo que parecían ser más ruidos de mal funcionamiento desde lejos. Esto sumió a los ya tensos oficiales de policía en una mayor ansiedad, y rápidamente lo empujaron a la sala de detención antes de salir corriendo a lidiar con otras emergencias. ¡Qué bandada de pajaritos tan asustadizos! Joker rió suavemente, su risa resonó en el pequeño espacio. Capítulo 7. La muerte ataca de nuevo, parte 1. En DC Art, la pantalla gigante en el cielo. El público vio cómo llevaban al Joker a una sala de detención, luego la perspectiva en la pantalla cambió inteligentemente, mostrando simultáneamente el comportamiento tranquilo y pensativo del Joker dentro de la sala de detención. Y el caos crecía dentro de la comisaría, fuera de la sala de detención. Más luces empezaron a parpadear y las computadoras dejaron de funcionar inexplicablemente. La cantidad de tuberías rotas se amplió, e incluso los equipos de comunicación se vieron afectados por interferencias desconocidas. Este inquietante contraste provocó escalofríos. ¿Qué carajo está pasando? Un oficial de policía que acababa de terminar su turno no pudo evitar exclamar mientras miraba la pantalla del cielo. ¿Son todas estas coincidencias? ¿No es demasiado? ¿De dónde salen tantas coincidencias? Está usando al dios de la muerte. En un bar, un hombre borracho y barbudo hablaba con convicción y empezó a discutir acaloradamente con otro cliente. A medida que se desarrollaba la trama, cada vez más gente se reunía y muchos comenzaron a discutir la historia. Dentro de la baticueva, Bruce tenía el ceño fruncido. No se trata de superpoderes, ni de tecnología, sino de conocimiento y de la explotación máxima de la naturaleza humana. Habló con voz profunda y un tono innegablemente seguro. Él ve a través de cada uno, el punto débil de cada sistema, y luego, con el mínimo esfuerzo, da un suave empujón. La voz del viejo mayordomo era igualmente seria. Y parece disfrutarlo, eso es lo más aterrador. En la pantalla del cielo, se abrió la pequeña ventana de la puerta de la sala de detención y un oficial de policía con rostro severo entregó un vaso de papel y agua. Aquí está tu agua. Habló con rigidez y tono profesional. El Joker no lo tomó. Simplemente miró a los ojos del oficial de policía, con una mirada de extrema simpatía en su rostro. Ay, mi querido amigo. ¿Sigues preocupado por la operación de tu madre? Se llama Marta, ¿verdad? ¡Qué nombre tan cariñoso! Espero que el equipo de construcción de abajo del hospital no empiece a usar sus taladros demasiado pronto.
Ese ruido no es bueno para la recuperación del paciente. El rostro del policía se puso pálido al instante, su mano tembló, el vaso de papel cayó al suelo y el agua se derramó por todas partes. ¿Tú? ¿Cómo lo sabes? Dio un paso atrás de golpe, como si hubiera visto un fantasma, y cerró la pequeña ventana de golpe. Joker se encogió de hombros y suspiró hacia la habitación vacía. Mira, todos cargamos con tantas preocupaciones, solo estaba siendo amable al recordárselo. Casi en el momento en que la pequeña ventana se cerró, un sonido metálico raspante, no tan violento pero muy áspero, llegó desde muy afuera de la estación de policía. A esto le siguió el crujido de un recipiente de vidrio rompiéndose y breves exclamaciones, después de lo cual todo pareció volver a la normalidad. El Joker hizo un puchero decepcionado. TSK, qué aburrido. Parece que el señor Dios de la muerte está bastante ahorrativo hoy. Pero sus agudos oídos captaron los pasos que aumentaban rápidamente y fragmentos de conversación en el pasillo fuera de la puerta. Maldita sea, alguien más se metió en problemas. Browning, ¿se fue esa gente? Acabo de cerrar sesión. Por la puerta trasera. Esto es asombroso. Aléjate de ellos. Los ojos del Joker de repente se iluminaron. Ajá. Estuvo a punto de aplaudir, pero las esposas lo sujetaron. Eso es todo. Se acabó el intermedio, cambio de reparto, empieza el siguiente acto. Buena decisión, señor director. En DC Art, la pantalla gigante en el cielo. La perspectiva cambió inteligentemente. Una parte de la pantalla permaneció enfocada en Joker, quien se reía emocionado en la sala de detención, mientras que otra parte seguía a Alex, Claire, Carter, Todd y Billy. Estaban pálidos y conmocionados mientras salían por la puerta trasera de la estación de policía hacia un callejón relativamente apartado, preparándose para abandonar ese lugar de pesadilla. El aire estaba cargado con el agotamiento de la supervivencia y un miedo profundo. Parece saber lo que va a pasar. Dijo Claire con voz temblorosa. Cállate. Solo es un lunático. Carter la interrumpió bruscamente, pero su mano también temblaba ligeramente. Todd se ajustó nerviosamente la corbata y el maletín. Billy seguía mirando a la izquierda y a la derecha, como si el peligro pudiera atacar desde cualquier esquina. Lo que no notaron fue una repentina ráfaga de viento que hizo volar algunos periódicos viejos y una botella de plástico vacía en el suelo. La tapa de un gran bote de basura de metal tirado en el callejón se sacudió levemente con el viento, produciendo un suave sonido de clac. Un alambre de metal delgado, casi invisible, con un extremo desprendido, fue arrastrado por el viento y, como si fuera un ser vivo, se enroscó silenciosamente alrededor de la base oxidada de una vieja farola cercana. El otro extremo colgaba en el borde de una tapa de alcantarilla que supuraba. Alex se detuvo de repente y sintió una punzada de pavor inesperada que le hizo jadear en busca de aire. Esperar, murmuró para sí mismo, como si hubiera descubierto algo. En ese momento, un camión cargado con largos tubos de PVC pasó por una calle cercana. Debido a la sobrecarga y los golpes, una tubería que no estaba asegurada se deslizó repentinamente desde la parte trasera del camión, cayó a la carretera, rebotó y rodó hacia la entrada del callejón. Al segundo siguiente, el tubo de PVC rodante chocó contra una boca de incendios olvidada en la entrada del callejón. La ligera fuerza del impacto se transmitió a través de la boca de incendios hasta la antigua válvula de agua subterránea. La válvula de agua, aflojada por el tiempo, experimentó un cambio sutil en la presión interna. Este cambio de presión, a través de la red de tuberías de agua, afectó sutilmente el flujo de agua debajo de la tapa del pozo en el callejón. El alambre de metal que colgaba en el borde de la tapa del pozo fue tirado suavemente por el flujo de agua que aumentó repentinamente. El alambre de metal se tensó, tirando de la base oxidada de la farola. La tapa del bote de basura, que ya se tambaleaba, finalmente perdió su último equilibrio y cayó bruscamente. El borde de la tapa, al caer, rozó con precisión una pequeña sección de cable eléctrico viejo y expuesto en la farola. ZZZZT. Un pequeño grupo de chispas eléctricas estalló. La tapa del bote de basura que caía, arrastrando una corriente débil, se estrelló contra Todd, que pasaba por allí, distraído e inquieto. Capítulo 8. La muerte ataca de nuevo. Todd, sobresaltado por el repentino impacto y la leve descarga eléctrica, saltó hacia atrás, su pie resbaló y pisó la botella de plástico mojada. Perdió el equilibrio, agitó los brazos y cayó hacia atrás. El maletín salió volando de su mano. El cierre metálico del maletín se arqueó en el aire y golpeó un soporte de una unidad de aire acondicionado exterior en la pared exterior del edificio. Un tornillo oxidado en el soporte se rompió inmediatamente. El soporte, al perder un tornillo, ya no soportaba el peso del aire acondicionado exterior.
Emitió un chirrido áspero y empezó a inclinarse, el pesado aire acondicionado se balanceaba peligrosamente, proyectando una sombra sobre Billy. ¡Cuidado! Alex gritó. Pero ya era demasiado tarde. Auge. Billy ni siquiera logró soltar un breve jadeo. El pesado aparato de aire acondicionado cayó con una precisión milimétrica, como la hoja de una guillotina. Se escuchó un sonido apagado de chapoteo. Sangre caliente y carmesí, carne y órganos salpicaron radialmente, salpicando la áspera pared de ladrillos del callejón y cubriendo por completo el rostro de Claire, que estaba más cerca. Un líquido cálido y viscoso con un fuerte olor metálico le cubría los ojos, la nariz y la boca. Incluso había restos en sus pestañas y su cabello rubio. Su cerebro parecía incapaz de procesar la repentina y extremadamente aterradora sensación y olor, y se congeló por un segundo. Entonces, un grito extremadamente agudo, casi inhumano, desgarrador, estalló repentinamente desde su garganta obstruida por la sangre y la carne. El miedo extremo y la desesperación contenida en ese grito aplastó instantáneamente el último nervio de Todd, quien ya estaba al borde del colapso. El horrible estado de Billy y el grito desgarrador de Claire fueron como un martillo pesado que destrozó su último vestigio de cordura. Dejó de pensar y solo le quedó el instinto de escapar. ¡Maldita sea! Me voy de este infierno. Rugió, con los ojos inyectados en sangre, como un búfalo asustado. Empujó violentamente a Carter, quien intentó detenerlo, y corrió frenéticamente hacia la salida del callejón, sin preocuparse por nada. No vio la tapa de la alcantarilla bajo sus pies, que se había movido ligeramente debido al flujo de agua y al alambre de metal. Su borde chisporroteaba con chispas eléctricas tenues, casi invisibles. Eso fue una fuga de energía temporal causada por la tapa del bote de basura que había raspado el cable de la farola anteriormente, y la corriente se estaba propagando débilmente a lo largo del agua húmeda y acumulada. Plaf. El pie derecho de Todd, calzado con un costoso zapato de cuero, pisó con precisión ese charco que brillaba con las chispas de la muerte. Uf, Una fuerte corriente pasó instantáneamente por su cuerpo. Violentos espasmos musculares hicieron que todo su cuerpo saltara hacia arriba para luego caer pesadamente al suelo como una marioneta rota. Yacía en el agua estancada, convulsionando sin control, echando espuma por la boca y poniendo los ojos en blanco. La breve descarga eléctrica no fue inmediatamente fatal, pero lo inmovilizó por completo. Todd. Alex y Carter exclamaron simultáneamente, queriendo correr a ayudarlo. Pero entonces, el maletín volador chocó contra una barra diagonal de metal oxidada en la pared cercana, que sostenía un viejo toldo, en un ángulo extraño. Aquella barra diagonal portante, ya deteriorada por el paso del tiempo, emitió un crujido chirriante tras el impacto, y sus tornillos de fijación saltaron uno tras otro. El enorme toldo, hecho de chapa ondulada y láminas de plástico, perdió sus puntos de apoyo cruciales, comenzó a inclinarse y deformarse, emitiendo un fuerte gemido, y lentamente presionó hacia Todd, que estaba convulsionando en el agua estancada de abajo. Una sombra envolvió el rostro aterrorizado y distorsionado de Todd. ¡No! Soltó un gemido desesperado. Retumbar. El enorme toldo se derrumbó por completo, enterrando a Todd por completo bajo el pesado hierro corrugado, el plástico y el vidrio roto. Las chispas eléctricas que se propagaban en el agua estancada destrellaron violentamente bajo la fuerte presión y luego se extinguieron. No se oía ningún otro sonido desde abajo. Solo un leve olor a sangre mezclado con un olor a quemado impregnaba lentamente el aire. En apenas unas decenas de segundos, 2 personas habían muerto. El grito de Claire había cesado hacía rato. Yacía inerte en el suelo, con la mirada perdida, el rostro cubierto por la sangre y la carne de Billy, como si se hubiera convertido en una estatua. Carter se quedó congelado, con el cuerpo frío, dominado por una profunda sensación de impotencia. Alex cerró los ojos con dolor, las escenas de su sueño premonitorio se superpusieron cruelmente con la realidad, aún más sangrientas, más precisas y más inevitables. En DCeArt, la pantalla gigante del cielo. Esa escena extremadamente sangrienta y cruel fue transmitida nuevamente en vivo a través de la pantalla del cielo, con primeros planos agregados a cada toma. El cuerpo de Billy explotó como una fruta madura. Todd quedó reducido a una masa carbonizada e indistinta bajo la corriente eléctrica y la fuerte presión. Cada detalle fue presentado con asombrosa claridad por la pantalla gigante colgada en lo alto del cielo, mostrando lo más original de la sangre y la violencia. El pánico se propagó explosivamente, más rápido que un virus. Dios mío. No. No puedo ver esto. En la calle, un hombre que miraba al cielo de repente se inclinó y comenzó a vomitar. Apágalo. Apágalo ya. Que los niños no lo vean.
La mujer que estaba a su lado dejó escapar un sollozo histérico, cubriendo con fuerza los ojos de su hijo. ¿Es esto real? ¿Cómo puede serlo? Efectos especiales. Deben ser efectos especiales. En el bar, la multitud, hasta entonces ruidosa, estaba en silencio. Solo se oía el sonido crujiente de los vasos resbalándose de las manos entumecidas y rompiéndose. El vaso del pingüino quedó congelado en el aire y su rostro gordo fue reemplazado por una expresión de puro horror. Lex Luthor miró fijamente la pantalla, con el rostro lleno de disgusto y una pizca de miedo imperceptible. Dentro del asilo Arkham, la sala común estaba inquietantemente silenciosa. Incluso los criminales más locos cesaron temporalmente su clamor, atónitos ante esta crueldad ordenada que superaba su comprensión. Bruce golpeó el panel de control con el puño, con los nudillos blancos. El anciano mayordomo permanecía en silencio a su lado, pálido. «Solo vamos a mirar, maestro Bruce». La voz del viejo mayordomo tenía un extraño temblor. «Estamos observando. Y estamos aprendiendo. Aprendiendo una regla que no comprendemos en absoluto». La voz de Bruce era tan fría como un abismo. Capítulo 9. El lema de un loco. Dentro de la cúpula, el callejón de la muerte. Los gritos de Claire se habían convertido hacía tiempo en sollozos silenciosos y arcadas violentas. Se limpió la cara inútilmente con las manos, solo para extender la mancha carmesí de forma aún más aterradora. El cuerpo musculoso de Carter también tembló levemente. Apretó los puños con fuerza, apartando lentamente la mirada de los restos de Billy y Todd. El inmenso miedo e impotencia casi lo aplastaron. Solo Alex, con el rostro pálido y la respiración acelerada, tenía un brillo desesperado y absolutamente loco ardiendo en sus ojos. Fragmentos de su sueño premonitorio y la sangrienta realidad que se avecinaba se entrelazaban y confirmaban constantemente. Parecía haber descubierto algo. Él sabía. De repente Alex agarró el brazo de Carter, sus nudillos estaban blancos por la fuerza. Ese loco. Lo sabía desde el principio. Sabía que el avión explotaría. Sabía que venía el camión. Y él sabía que iba a resultar así. Señaló la escena caótica de la muerte, con el rostro salvaje por la locura. El avión explotaría. ¿No lo dijiste? Reacciona. Alex. De repente, Carter le agarró el brazo con tanta fuerza que casi le aplastó los huesos. Él no es más que un loco. La voz de Carter estaba ronca, pero aún así rugió. ¡No! No es solo un loco. Alex prácticamente estaba gritando, lágrimas y mocos se mezclaban. Puede ver. O incluso influir. Tenemos que encontrarlo. ¿Estás loco? Quedarse aquí es simplemente esperar la muerte. Alex gritó histéricamente. La muerte de Billy había destrozado por completo su último atisbo de ilusión sobre la coincidencia. Desde que apareció todo ha sido diferente. Solo él podría saber qué sigue. Vayan a buscarlo. Es la única oportunidad. El instinto de supervivencia, o mejor dicho, el instinto de escapar de una muerte aún más aterradora, finalmente superó a la razón. Carter miró a Claire, que estaba al borde del colapso, y a Alex, que parecía un loco, luego miró a ambos extremos del callejón, donde algo aún más aterrador parecía estar listo para aparecer en cualquier momento. Apretó los dientes, levantó a Claire, que estaba casi flácida, y dijo con voz ronca: «Váyanse. Regresen. Regresen a esa maldita comisaría». Los tres prácticamente tropezaron y se arrastraron, apoyándose unos a otros, como si fueran perseguidos por espíritus malignos invisibles, corriendo como locos hacia la puerta trasera de la estación de policía de la que habían huido apenas minutos antes. El miedo les dio fuerzas. Atravesaron la puerta de golpe, corriendo desesperados hacia la celda de detención. Los policías del pasillo intentaron detenerlos. «Alto. No pueden. Quítate del camino». Carter empujó a un oficial de policía a un lado, con los ojos inyectados en sangre. «Déjenos pasar. Tenemos que verlo. Ese loco». Sus gritos, los pasos caóticos y las manchas de sangre fresca en sus caras y cuerpos crearon una escena visualmente impactante. La puerta de la celda de detención estaba justo frente a ellos. Alex golpeó la puerta de hierro, sus uñas casi clavándose en la pintura, su voz distorsionada por el miedo extremo y la desesperación. «Lo sabes todo, ¿verdad? Por favor. Dinos. ¿Quién sigue? ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos detenerlo?» Carter también se apretó contra la puerta, golpeando los puños con un ruido sordo y rugiendo. «Bastardo. Si sabes algo, dilo». Claire lloró en silencio detrás de él, la sangre y las lágrimas se mezclaron. La pequeña ventana de la puerta se abrió desde dentro. El rostro del Joker apareció en la ventana.
Su mirada recorrió lentamente los rostros temerosos y desesperados de los tres. Se detuvo particularmente en el rostro manchado de sangre de Claire, como si admirara una obra maestra. No había simpatía ni sorpresa en su rostro, solo un placer casi reverente. Oh, vaya. Dejó escapar una suave exclamación, las comisuras de su boca se estiraron lentamente hacia arriba, formando una enorme y distorsionada sonrisa. Parece que el espectáculo fue un éxito. Maldito loco. Dime qué pasó. O derribo esta puerta. El rostro de Carter estaba surcado de venas y rugía como una bestia enfurecida. La mirada del Joker se apartó lentamente del rostro de Claire y se posó en Alex y Carter, como si acabara de notarlos. Inclinó la cabeza, revelando una expresión de confusión casi benévola pero escalofriante. ¿Para qué pensar en algo tan aburrido? Hablaba suavemente, como si consolara a un niño ignorante. ¡Qué maravillosa es esta actuación! Cerró los ojos en éxtasis, como si lo saboreara. Las tuberías que estallan. La sangre que salpica. El ritmo lleno de tensión. ¿No crees que este es el máximo florecimiento de la vida? Es mucho más hermoso que morir en paz de viejo o enfermo en la cama. ¿Verdad? Su rostro estaba lleno de un fanatismo patológico, sin rastro de miedo a la muerte. Esto no es arte. Es asesinato. Alex gritó en respuesta, mientras las lágrimas se mezclaban con el sudor. Su rostro estaba contorsionado en una expresión feroz, como si fuera el mismísimo Joker. Oh, mi querido señor profeta. El Joker abrió de repente los ojos y una luz peligrosa e inteligente parpadeó en sus pupilas. Toda muerte es asesinato. Asesinada por la enfermedad. Asesinada por el tiempo. Asesinada por accidente. O asesinada por un mal sándwich. Y este. Bajó la voz, como si compartiera un secreto. El asesinato más honesto. No oculta su propósito. Incluso envió un aviso previo. Busca el sentido de la forma, posee una sinceridad retorcida. Me encanta. ¿Qué deseas? Carter rugió y casi derribó la puerta. La sonrisa del Joker se hizo más profunda y su rostro se volvió aún más benévolo. ¿Qué quiero? Buena pregunta. No soy un filántropo, niños. La información tiene un precio. Información especialmente exclusiva sobre el menú del dios de la muerte. Se inclinó ligeramente hacia adelante, acercando su rostro a la pequeña ventana y su voz era un susurro seductor. Dime cómo te sientes ahora mismo. El sabor del miedo extremo royendo tus entrañas. La sensación de gélida desesperación apoderándose de tu corazón. Y ese momento maravilloso de ver con impotencia cómo tus compañeros se convertían en un charco de pintura. Cuéntamelo con detalle. Quizás si estoy de buen humor, te dé una pista. Capítulo 10. El precio de la desesperación. En DC Art, frente a la pantalla gigante del cielo, las plataformas de redes sociales y las secciones de comentarios de noticias de todo el mundo se inundaron instantáneamente de un inmenso miedo y enojo. Hashtags como God of the Teaser y Joker the Devil encabezaron explosivamente la lista de tendencias. Un experto en psicología, con el rostro pálido, habló a la cámara durante un programa en directo. Está realizando una forma extrema de manipulación psicológica. Les está despojando de su último vestigio de dignidad. Hacerles ofrecer voluntariamente su trauma a cambio de una ilusión de esperanza. Este es un tormento más cruel que la muerte. En un foro clandestino de Ciudad Gótica, una publicación anónima apareció inmediatamente en la cima. Él es el verdadero portavoz de la muerte. El dios de la muerte es simplemente un artesano. Joker es el artista que diseña los planos para él. Las respuestas a continuación estaban llenas de adoración patológica y de un miedo más profundo. En Metrópolis, Lex Luthor cerró todas las pantallas de su oficina, su rostro estaba tan sombrío que parecía que pudiera gotear agua de él. Un Joker sensacionalista. Se robó la atención que le corresponde a un dios. Le susurró a su asistente. Debemos acelerar el desarrollo de nuestras contramedidas. Quiero que todos sepan quién es verdaderamente digno de definir el orden de este mundo. En la pantalla del cielo, la respiración de Alex era pesada como un fuelle roto, las palabras del Joker y las luces que parpadeaban constantemente a su alrededor tensaban sus nervios como una soga. De repente se giró para mirar a Claire, la sangre y la carne que quedaban en el rostro de la niña por parte de Billy eran sorprendentemente evidentes. Díselo. La voz de Alex estaba ronca y entrecortada. Él mismo se sobresaltó ante esta repentina decisión. Cuéntale lo que pasó. Se nos acabó el tiempo. De repente, Carter agarró a Alex por el cuello. ¿Estás loco? ¿Rendirte ante él? Entonces, ¿qué sugieres que hagamos? Alex gritó de vuelta, desplomándose. ¿Ser aplastado como Billy?
¿O ser electrocutado y aplastado como Todd? ¿Quieres que Claire sea la siguiente? ¿O tú? Claire temblaba por todos lados, un rastro de miedo extremo brillaba en sus ojos hundidos. Ella miró la mirada expectante y juguetona del Joker, y fue como si pudiera ver al dios de la muerte levantando su guadaña en la sombra detrás de ella. El instinto de supervivencia lo superó todo. Apretó los dientes y finalmente habló. Se calló. La voz de Claire era débil y temblorosa, como si viniera de un lugar distante. Ella empezó a describirlo sin control, con la mirada desenfocada. El sonido era amortiguado, no como el del metal. Como aplastar una calabaza. Con cada palabra que pronunciaba, su rostro palidecía y su cuerpo temblaba más violentamente, como si estuviera reviviendo el horror. El Joker escuchaba absorto, incluso entrecerrando ligeramente los ojos, como si saboreara el mejor vino. Oh. Detalles. ¡Qué detalles tan maravillosos! Descripciones sensoriales. Continúa, querida mía, continúa. ¿Y después qué? Suficiente. Carter rugió y golpeó la pared, pero no pudo evitar que esta desesperada transacción continuara. Joker chasqueó los labios con satisfacción, como si acabara de terminar un aperitivo. Muy bien. Muy bien. Una experiencia invaluable. Entonces, a cambio. Bajó la voz y habló muy rápido. Escucha, al dios de la muerte no le gustan los que se cuelan en la fila. Pero odia aún más que le interrumpan los planes. Sus diseños son como fichas de dominó, precisos, un eslabón tras otro. Para no caer tan rápido, conviértete en una piedra indestructible. Oh. Mostró una sonrisa extraña. ¿Intentas empujar con cuidado la baldosa que tienes delante y que no debía caerse? ¿Añadirle variables inesperadas? ¿Hacer que toda la cadena sea caótica? Claro, esto podría hacer el juego más divertido, o podría hacerte morir más rápido. ¿Quién sabe? Esto no era en absoluto una orientación clara. Era más bien un estímulo loco para que crearan activamente más caos. En ese momento, la puerta de la sala de detención se bloquea, esa cerradura electrónica aparentemente segura, debido a continuas subidas de tensión y fallos de funcionamiento. De repente, con un clic, apareció una voluta de humo verde, y realmente se abrió. La puerta se abrió lentamente una rendija. Joker miró hacia la puerta, luego a los tres individuos desconcertados que estaban afuera y que acababan de pagar, pero recibieron un montón de divagaciones locas. Una sonrisa más exagerada apareció en su rostro. ¡Guau! Parece que el señor crítico no solo envió entradas, sino también pases para el backstage. Inclinó la cabeza, invitando. Entonces, ¿a alguien le gustaría ver de cerca cómo se prepara el próximo acto? En DC Art, la pantalla gigante del cielo. Los corazones de los espectadores de todo el mundo casi se detuvieron. Un miedo escalofriante y participativo se apoderó de todos. ¡No! No entres. Una joven gritó a la pantalla de su apartamento, como si su voz pudiera atravesar dimensiones. Aléjate de él. Él es la fuente. En un bar, un hombre corpulento gritaba frente al televisor, mientras su vaso de cerveza crujía en su mano. ¿Por qué se abrió la puerta sola? ¿Lo hizo el dios de la muerte? ¿O él? En el foro, esta publicación generó instantáneamente miles de respuestas, con feroces debates y abundantes teorías conspirativas. Corran. Ustedes tres idiotas. En innumerables hogares, los padres instintivamente cubrían los ojos de sus hijos, pero no podían apartar la mirada de ellos y emitían gritos de impotencia. Capítulo 11. El bastón del loco. Dentro de la baticueva, Bruce se puso de pie de repente. ¡No! Esto no es solo un accidente causado por la muerte. Su mirada recorrió rápidamente varias pantallas de vigilancia, donde las imágenes se reproducían rápidamente. La sobrecarga del sistema eléctrico de la comisaría provocó un fallo en la cerradura de seguridad. Esto guarda un gran parecido con las características de los disturbios a gran escala que ocurrieron en el asilo Arkham en el pasado. Estas eran todas configuraciones anteriores del Joker, solo que ahora fueron activadas prematuramente por la muerte. La voz de Bruce era fría y segura mientras señalaba a los oficiales de policía en la pantalla que habían sido influenciados por las palabras del Joker. Esos sobrevivientes guiados. O tal vez se sintió atraído por su caos y siguió el plan. Ya se había dado cuenta de que quizá el Joker ni siquiera estuviera luchando contra la muerte, sino bailando con ella. Incluso intentaba liderar el baile. Dentro de la pantalla del cielo, Alex miró la puerta abierta como si viera la entrada al infierno. También parecía que vio un destello retorcido de vida. Las locas palabras que acababa de intercambiar sobre el trauma de Claire. Añadir algunas variables a la cadena, resonó locamente en su mente.
Carter instintivamente extendió la mano para cerrar la puerta nuevamente, como si eso pudiera encerrar nuevamente el terror. Pero cuando su mano tocó el panel de la puerta, otra cubierta de luz del techo en el pasillo se derrumbó, rompiéndose a sus pies y haciendo volar fragmentos de vidrio. ¡Maldita sea! Carter retrocedió un paso, respirando con dificultad. Esto parecía una advertencia. Retirarse era igual de peligroso. El Joker dejó escapar una risa alegre desde el interior de la habitación. Mira, el director está llamando para la siguiente escena. El equipo de iluminación parece un poco impaciente. Claire se movió de repente. Su rostro era una mezcla de sangre, lágrimas y un entumecimiento mortal. Ella no miró al Joker ni a sus compañeros, sino que caminó paso a paso, como sonámbula, hacia la puerta abierta. Hacia el único ser dentro de la puerta que parecía entender, e incluso apreciar, esta pesadilla. Su cordura podría haberse derrumbado y el instinto la impulsó a acercarse a la fuente que aparentemente controlaba el caos. Claire. ¡No! Alex gritó, pero su voz era débil. El Joker extendió sus manos esposadas en señal de bienvenida. Bienvenida al backstage, mi querida musa. ¿Quieres ver cómo va nuestro próximo set de accidentes? Claire entró en la sala de detención. Alex y Carter intercambiaron miradas. Un miedo inmenso y una desesperación ineludible finalmente los empujaron, como atraídos por un imán, a tambalearse tras ella. En lugar de quedarse afuera para convertirse en el próximo objetivo, destinado a morir de forma desconocida, ¿por qué no quedarse con este loco que parecía prever la muerte? La sala de detención era pequeña y se volvió aún más estrecha con 4 personas apretadas dentro. El aire parecía lleno del aura loca del Joker. Al Joker no le importó su miedo. Señaló con entusiasmo las luces parpadeantes en la habitación, las inquietantes manchas de agua formadas por filtraciones en las paredes, el viento quejumbroso que sale del respiradero. Mira. Todavía están ajustando los efectos de iluminación, parpadeando, ¡qué atmósfera! Y esta pared. Húmeda. Mohosa. Textura perfecta de película de terror. Escuchen. El sonido de los conductos de ventilación, ¿no suena como si la muerte estuviera afilando sus herramientas? Era como un director loco que introducía con entusiasmo detalles que parecían ordinarios pero que ahora estaban imbuidos de un significado ominoso. De repente, se abalanzó sobre Alex, con la nariz casi tocándolo y los ojos muy abiertos. ¿Y usted? Mi querido señor consultor. Usted es nuestro consultor más especial. Tus sueños son nuestro guión original. Ahora, usa rápidamente tus pequeñas y sensibles antenas para sentirlo. La voz del Joker se convirtió en un murmullo hipnótico. ¿En quién se centrará la siguiente toma? Su mirada se desplazó lentamente hacia la temblorosa Claire, nuestra protagonista femenina. Luego se dirigió a Carter, cuyos músculos estaban tensos como si se enfrentara a un gran enemigo. ¿O nuestra estrella de acción? Finalmente, su mirada volvió a fijarse en el rostro de Alex, con una sonrisa siniestra. ¿O el propio guionista intentando arruinar la trama? Distribuyó con éxito, de manera equitativa y precisa un miedo mortal a todos los presentes en la sala. El aire en la sala de detención era denso como sangre coagulada. El susurro casi hipnótico del Joker todavía vibraba en el aire, plantando la pregunta mortal de quién es el siguiente. Como una semilla en la conciencia colapsada de todos. Casi en el instante en que sus palabras cayeron. PFF. La esquina del techo, donde el agua se había estado filtrando lentamente y el moho estaba moteado, de repente dejó escapar un sonido amortiguado. No fue el fuerte estruendo de una tubería al estallar, sino un sonido chirriante y desgarrador cuando alguna estructura portante finalmente se derrumbó. Inmediatamente después, un chorro de agua turbia, con olor a óxido y mugre vieja, brotó de repente. El volumen de agua excedía por mucho una fuga normal, casi como una serpiente de agua enojada, disparándose directamente hacia la aturdida Claire que estaba parada justo debajo de ella. ¡Ah! Gritó Claire cuando el agua fría y sucia la golpeó de frente y se tambaleó hacia atrás. Casi instintivamente, Carter, que estaba a su lado, de repente extendió la mano para alejarla del chorro de agua. Pero su movimiento era demasiado rápido y demasiado fuerte, y Claire estaba resbaladiza por el agua. Este tirón no solo no logró estabilizarla, sino que provocó que ambos perdieran el equilibrio y se estrellaran fuertemente contra la pared. Capítulo 12. Vals eléctrico. Estallido. Un golpe sordo. Dentro de la pared ya húmeda, algo pareció emitir un gemido de tensión insoportable. Un viejo estante de hierro, abandonado hacía tiempo, estaba fijado a la pared. Con este violento impacto, varios tornillos de fijación, ya oxidados, salieron volando al instante.
El pesado estante de hierro crujió, cargando años de polvo y escombros acumulados, y de repente se inclinó y se derrumbó. Su trayectoria descendente, sorprendentemente, cubrió a Alex, que acababa de encontrar su equilibrio, y a Claire y Carter, que todavía estaban luchando en el chorro de agua. La sombra de la muerte descendió una vez más, con una velocidad impresionante. Cuidadoso. Alex gritó, intentando retirarse, pero el espacio confinado no ofrecía ningún lugar donde esconderse. Justo en este momento crítico. Tercer paso a la izquierda. La pata del estante está rota. Una voz ronca y excitada atravesó el caos como una púa afilada. Era el Joker. Él no lo esquivó. En cambio, fue como un director disfrutando el clímax de una sinfonía. Su cuerpo se balanceaba levemente con el agua rociada y el marco de hierro inclinado, incluso tomándose un momento para ofrecer una pista. Su voz parecía tener algún tipo de magia, o tal vez, el miedo extremo amplificó la velocidad de reacción de todos. Carter casi instintivamente siguió esa voz, y propulsado por la corriente de agua y la inercia, golpeó su fuerte hombro contra la pata de soporte izquierda del marco de hierro, que parecía la más oxidada. Grieta. Esa pierna de hierro ya frágil se rompió instantáneamente. La trayectoria de caída de todo el marco de hierro cambió en un instante. Con una inmensa energía potencial, rozó la nariz de Alex y el cabello de Claire. Se desplomó con fuerza donde estaban. Escombros y polvo volaron por todas partes. El agua turbia continuó salpicando, convirtiendo rápidamente el suelo de la sala de detención en un pantano fangoso. Los cuatro estaban empapados, despeinados y sin aliento, todavía conmocionados. ¿Por ahora seguro? ¡No! La risa del Joker, inusualmente clara, resonó en medio del agua que brotaba y el vapor que se arremolinaba. Hermoso. La improvisación del extra salvó el día. ¿Viste eso? Extendió los brazos hacia una cámara inexistente, mientras sus esposas tintineaban. Este es el encanto de las variables. Una pequeña fuerza externa que impacta en un punto crucial. Puede hacer que todo el guión esté meticulosamente diseñado. Puff. Desvíate del camino. Atravesó el agua estancada, caminando hacia la abertura rota que aún salpicaba agua con furia. El chorro turbio le cubría el pelo verde y el rostro pálido, pero parecía estar disfrutando de una ducha. Pero... se secó la cara y su voz de repente se volvió inquietante. Estimado señor director, ¿dónde está su plan de respaldo? El flujo de agua es muy fuerte. ¿Qué pasa con los circuitos? ¡Qué preciosas! Silbido. No presente. Como para responder a sus palabras, la luz que ya parpadeaba en la sala de detención de repente explotó con una gran explosión de deslumbrantes chispas eléctricas. Toda la pantalla de la lámpara se volvió completamente negra. Al mismo tiempo, una toma de corriente en la pared junto a la puerta, también salpicada de agua, comenzó a emitir un sonido zzzz aterrador y continuo, con arcos eléctricos azules saltando y destellando entre las tomas. El agua estancada se extendía y subía rápidamente, ya por encima de sus tobillos. Y la muerte, electrificada, se extendía silenciosamente con el agua. Joker miró hacia abajo, al agua ondulante a sus pies, que reflejaba el misterioso resplandor de los arcos eléctricos, temblando de emoción. Segundo acto. Escena submarina electrificada. Iluminación. Sonido. Efectos, banda sonora perfecta. De repente levantó la vista, su mirada ardía mientras miraba a los otros tres, su voz llena de una loca invitación. Ahora. ¿Quién bailará este vals electrificado? Oh. ¿Deberíamos añadir algunos accesorios nuevos? En la oscura sala de detención, solo los arcos eléctricos azules que saltaban constantemente del enchufe de la pared emitían un zumbido de muerte. El agua turbia y estancada ya les había llegado por encima de los tobillos, helada y penetrante. Bajo la superficie, una corriente invisible expandía con avidez su dominio. El aire estaba lleno del penetrante olor a ozono y óxido, producido por la mezcla de agua y electricidad. Cada respiración quemaba sus pulmones. Carter instintivamente quiso retirarse, alejarse de la luz parpadeante. Pero su talón golpeó el marco de hierro caído detrás de él, lo que le hizo tropezar y casi caer en aguas más profundas. Tranquilo, grandullón. La voz del Joker tenía un tono alegre y juguetón. Si te caes, te van. ZZZZZZZ. Conviértete en un director gigante. Esa imagen sería bastante impactante. Sus palabras fueron como una aguja fría que atravesó la fingida compostura de Carter. Se quedó congelado en el lugar, sin atreverse a moverse con facilidad nuevamente.
Claire agarró fuertemente el brazo de Alex, sus uñas casi clavándose en su carne, sus dientes castañeteando incontrolablemente. Mientras tanto, Alex miraba fijamente el tomacorriente que giraba constantemente, con su cerebro trabajando frenéticamente, tratando de encontrar una pizca de principio físico en medio de la desesperación. Aisladores. Necesitamos aisladores. Murmuró mientras su mirada recorría frenéticamente la caótica sala de detención. El marco de hierro caído. Metal. Conductor. La pantalla rota. Fragmentos demasiado pequeños. Su ropa empapada. Mejores conductores. Oh. Ciencia. Joker vitoreó como si Alex hubiera propuesto una brillante idea de juego. Así es. Necesitamos algo no conductor. Por ejemplo. Su mirada se fijó en un cepillo de baño de goma destartalado y olvidado en un rincón de la sala de detención, y en un pequeño reposapiés de madera hinchado por el agua que había junto a él. Los accesorios están ahí. Valientes exploradores. Lo anunció como si fuera un presentador de un concurso. ¿Quién podrá enfrentarse a esta agua electrificada y recuperar esa reliquia sagrada que salva vidas? Capítulo 13. El juego del payaso. El arco eléctrico se intensificó de repente, crepitando más fuerte, y la superficie del agua pareció iluminarse por un momento, lo que provocó que Claire dejara escapar un jadeo reprimido. Fue en ese momento cuando Alex de repente notó algo diferente. Vio varios fragmentos delgados de plástico, desprendidos del techo, flotando en el agua a los pies del Joker. Plástico. Ese fragmento. De repente señaló los pies del Joker. Joker miró hacia abajo y, con un dedo del pie curioso, tocó un trozo de plástico gris del tamaño de la palma de la mano. Esto. Oh. Un buen descubrimiento. Pero es demasiado pequeño. ¿Solo alcanza para un pie? ¿O podría usarse para un experimento interesante? Una sonrisa peligrosamente amplia se extendió por su rostro mientras se agachaba lentamente, recogiendo laboriosamente el trozo de plástico con sus manos esposadas. Entonces, en lugar de tirárselo a la persona que lo necesitaba, movió su muñeca como si estuviera lanzando un frisbee, arrojándolo con precisión hacia el tomacorriente que se arqueaba constantemente. La pieza de plástico giró y, con un tuag, aterrizó de lleno en el panel de salida chisporroteante. En un instante, ocurrió un milagro. La delgada pieza de plástico parecía aislar temporalmente parte del vapor de agua, formando una barrera temporal extremadamente poco confiable con la superficie de salida que podría fallar en cualquier momento. Los arcos eléctricos azules saltarines se debilitaron visiblemente. Aunque seguían parpadeando, ya no presentaban su anterior estado violento. Mira. Una variable. El Joker abrió los brazos como si estuviera mostrando un milagro. Un pequeño e insignificante trozo de plástico. Y puede calmar temporalmente la corriente furiosa. ¡Qué elegante! Había logrado aliviar temporalmente, de una manera extremadamente peligrosa e irresponsable, la amenaza más inmediata. Pero esta barrera era tan frágil como el papel y nadie sabía cuánto duraría. Ahora. La mirada del Joker volvió a caer sobre el cepillo de goma y el bloque de madera, su voz llena de tentación. El camino es temporalmente seguro. ¿Quién quiere ir a buscar el verdadero premio? Tal vez. Podría durar hasta que ocurra el próximo accidente. Una vez más, dejó la elección en manos de los supervivientes que luchaban al borde de la muerte. ¿Deberían arriesgarse a cruzar esta agua electrificada temporalmente en calma para recuperar el aislante poco fiable? ¿O deberían quedarse allí, rezando para que la pieza de plástico dure unos segundos más? Un dilema desesperado. Y Joker era el único examinador que lo estaba disfrutando. En DC Art, la pantalla gigante del cielo. Los comentarios en la pantalla grande y en las redes sociales casi explotaron, y el miedo y la ansiedad se propagaron como un virus. Está jugando con sus vidas. Este loco. Un demonio. Ese pincel. Por Dios, agarra ese pincel. Está ahí. ¿Cómo van a agarrarla? ¿No has visto que el agua está electrificada? Tócala y se acabó. Eso es suicidio. ¿No lo arregló el Joker temporalmente? Ahora. Corre para allá. La vacilación significa la muerte. Apresurarse. Esa pieza de plástico podría caerse o quemarse en cualquier momento. Les estás diciendo que se mueran. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Esperar a que el agua suba más y más? Así nadie escapará. Oh Dios. No puedo mirar más. ¿Dónde está Batman? ¿Dónde está Superman? ¿Nadie puede apagar esta maldita transmisión en vivo? ¿De qué sirve apagar la transmisión? La muerte sigue ocurriendo. Lo que necesitamos es lidiar con ese dios de la muerte. ¿Abordarlo? ¿Cómo podemos hacerlo? Ni siquiera tiene forma física.
Es una regla. Discusiones, miedos y gritos desesperados entrelazados en innumerables pantallas. El público se sintió como si también estuviera en esa sala de detención electrificada, experimentando la opresión sofocante y la desesperación de no tener salida. La presencia del Joker elevó este horror a un nuevo nivel morboso. Dentro de la pantalla del cielo, el tiempo parecía ralentizarse gracias al agua electrificada. Cada segundo, esa frágil pieza de plástico pegada al tomacorriente podría deformarse, derretirse o fallar bajo el calor abrasador del arco eléctrico. Carter dejó escapar un gruñido bajo desde su garganta, como una bestia atrapada. Él era el más fuerte de los tres, y el instinto de supervivencia y el sentido de responsabilidad de proteger a los demás luchaban ferozmente dentro de él. Miró el cepillo de goma, tan cerca y tan lejos, y luego miró a Claire, que temblaba y ya se tambaleaba sobre sus pies a su lado. «Maldita sea», maldijo, sus ojos repentinamente resueltos. Respiró profundamente, como si fuera a sumergirse en aguas profundas, sus músculos se tensaron. «No te muevas». Sin embargo, Alex de repente le agarró el brazo, y su voz era aguda y urgente. «Mira el flujo del agua». Justo cuando Carter estaba a punto de dar un salto arriesgado, su movimiento provocó que el agua se agitara. Las ondas se extendieron por la superficie del agua, una ola sutil, casi invisible, se expandió y tocó suavemente una varilla de metal medio sumergida que se extendía desde un marco de hierro colapsado cercano. Chisporrotear. Una pequeña explosión de chispas eléctricas estalló de repente en el extremo de esa varilla de metal. Aunque débil, mostraba clara e inequívocamente que aún acechaba un peligro mortal bajo la superficie del agua. La conductividad del agua no era uniforme y cualquier gran movimiento podía provocar puntos de descarga impredecibles. El movimiento de Carter se congeló instantáneamente y un sudor frío mezclado con aguas residuales heladas goteó de su frente. Si se hubiera precipitado imprudentemente ahora, las consecuencias habrían sido inimaginables. Ja 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 ja. El Joker estalló en carcajadas, salpicando agua mientras juntaba sus manos esposadas. ¡Genial! Absolutamente genial. Nuestra estrella de acción casi terminó de filmar antes. ¿Ves? Elegancia. Sé elegante. A la muerte no le gustan las malas maneras. Su burla fue como un látigo que azotaba los nervios ya tensos de los tres. Capítulo 14. Locura resonante. Las palabras del Joker fueron como una víbora fría, enroscándose alrededor del cuello de Claire, casi asfixiándola. Bajo la mirada de esos ojos locos y expectantes, en medio del chisporroteante ruido de fondo de la muerte. Con el contacto cada vez más intenso del agua fría, el último rastro de instinto de autoconservación de Claire pareció extinguirse, sus ojos se volvieron completamente vacíos, como si le hubieran extraído el alma, dejando solo una cáscara vacía que seguía órdenes. Ella no miró a Alex ni a Carter, pero lentamente, extremadamente lentamente, en el agua estancada y electrificada que le llegaba a los tobillos, levantó un pie. Sus movimientos eran tan rígidos como los de una marioneta. Cada centímetro de movimiento tocaba la fibra sensible de todos. El agua estancada se agitó, creando ondas peligrosas. ¡No! Claire. No le escuches. Alex intentó detenerla, pero él mismo no se atrevió a hacer ningún movimiento drástico. Los ojos de Carter estaban inyectados en sangre, sus puños estaban apretados y emitían crujidos, pero ella era impotente. El Joker, sin embargo, se inclinó hacia adelante emocionado, como si disfrutara de una bella actuación en solitario, y tarareó suavemente un vals extraño. El pie de Claire aterrizó suavemente, entrando en el agua, sin causar ninguna reacción inusual. Hizo una pausa, como si esperara el juicio. Pasaron unos segundos y no pasó nada. Un tenue, casi ilusorio destello de esperanza estaba a punto de surgir en el corazón de Alex, chisporroteo. No muy lejos del pie de Claire, un resto de cable roto sumergido en el agua de repente estalló en un pequeño grupo de deslumbrantes chispas eléctricas. La luz iluminó instantáneamente su rostro pálido y entumecido y la superficie turbia del agua. ¡Ah! Claire retiró bruscamente el pie como si se quemara, su cuerpo tembló violentamente, el frío toque de la muerte una vez más la devolvió a la realidad. ¡Qué lástima! Tan cerca. El Joker chasqueó la lengua en señal de arrepentimiento, pero la emoción en sus ojos se hizo aún más fuerte. Pero qué buen ritmo. Sigue así, querida. Siente el aliento de la corriente, muévete en sus huecos. A él no le importaba la vida ni la muerte de Claire, solo le importaba si el proceso era interesante. En DC Art, la pantalla gigante del cielo. Bestia. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve a hacer esto? Rápido, deténganlo. ¿Dónde están esos policías? Es inútil.
La policía también está lidiando con el caos. Ni siquiera pueden protegerse. Claire. Qué lástima. Ira, desesperación, simpatía, las emociones de la audiencia global fueron reprimidas hasta el extremo, pero no tuvieron donde desahogarse, transformándose únicamente en el más profundo odio y miedo por el loco en la pantalla. Dentro de la película, Alex miró los ojos de Claire, que nuevamente se habían vuelto desesperados, y la locura ebria del Joker. Al mirar el agua desesperada y electrificada bajo sus pies, algo dentro de él se rompió. El miedo extremo daba lugar a una ira extrema, y la ira a veces se disfrazaba de coraje o se transformaba en otra forma de locura. Suficiente. La voz de Alex de repente se volvió inusualmente tranquila, pero tenía una fría decisión. Ya no miraba al Joker, sino que se giró bruscamente hacia Carter, con los ojos encendidos. Tiene razón. La muerte tiene reglas. Pero odia aún más las sorpresas. Dijo esta frase sin sentido y luego hizo algo que nadie esperaba. De repente levantó el pie, no con cautela como lo hizo Claire, sino que pisoteó la superficie del agua con todas sus fuerzas. Plaf. Un gran chorro de agua estalló. ¿Qué estás haciendo? Estás loco. Carter gritó horrorizado. Crujido, chisporroteo, chisporroteo. Este pisotón fue como una roca gigante arrojada a un lago en calma, detonando instantáneamente la energía acumulada. Centrado en el lugar donde aterrizó, una gran área de la superficie del agua de repente se iluminó con una red espeluznante de arcos eléctricos. La deslumbrante luz azul se tragó instantáneamente la oscura sala de detención, y el áspero sonido de la electricidad ahogó todos los jadeos. Las luces de toda la sala de detención parpadearon salvajemente hasta el extremo, y luego, ¡pop! Se oyó un sonido débil, como si algo se hubiera quemado. En el zócalo, la pieza de plástico que luchaba finalmente no pudo soportar la carga y al instante se carbonizó, se rompió y se cayó bajo la corriente sobrecargada. Los arcos eléctricos azules saltarines se extinguieron abruptamente. El enchufe se volvió completamente negro, con solo unas pocas columnas de humo elevándose lentamente. El sonido chisporroteante que palpitaba en el agua desapareció. El pisotón loco de Alex había provocado, por un extraño giro del destino, un cortocircuito regional, quemando temporalmente ese peligroso punto de descarga. Silencio de muerte. En la sala de detención solo se oía la respiración agitada de unas cuantas personas y los lejanos y tenues sonidos del caos provenientes de otras partes de la comisaría. El agua estancada todavía estaba fría, pero ya no estaba electrificada. El Joker quedó aturdido durante 2 segundos. La burla y la locura en su rostro fueron reemplazadas, por primera vez, por un asombro y una admiración puros y sin disimulo. Inmediatamente, estalló en una carcajada más fuerte y más maniática que nunca antes, riendo tan fuerte que se dobló por la mitad, sus esposas tintineando, incluso riendo hasta que se le llenaron los ojos de lágrimas. Ja 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 ja. ¡Genial! ¡Genial! Mi querido señor profeta. Rompiste las reglas. Quemaste el control del director. Golpeó la superficie del agua con fuerza, salpicando innumerables gotas. Esta es la mejor variable. La sorpresa más emocionante. Ja 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 ja. Alex se desplomó, apoyándose contra la fría pared, jadeando en busca de aire. Estaba empapado y su corazón latía con fuerza, casi saltándole del pecho. No sabía lo que había hecho ni lo que sucedería después. Pero en ese momento la amenaza se levantó temporalmente. El Joker dejó de reír y miró a Alex con una mirada nueva, casi respetuosa, y dijo en voz baja: Bienvenidos a El Mundo Loco. Capítulo 15. El aplauso del loco. Un extraño silencio cayó sobre la sala de detención. El espeluznante crujido de la electricidad había desaparecido, reemplazado por el sutil chapoteo del agua turbia estancada y la respiración variada y pesada de 4 personas. El aire estaba cargado de olor a ozono, agua y el agotamiento de sobrevivir a una experiencia cercana a la muerte. El área que una vez había sido mortal ahora solo contenía un tomacorriente eléctrico carbonizado y humeante, como los restos de un ritual maligno interrumpido a la fuerza. El agua estancada permaneció helada, llegando hasta sus pantorrillas, pero ya no ocultaba una amenaza instantáneamente fatal. Carter fue el primero en reaccionar. Prácticamente se lanzó hacia adelante, agarró el cepillo de inodoro de goma que antes estaba fuera de su alcance y usó su pie para enganchar la tabla de madera hinchada más cerca. Aunque la amenaza inmediata había desaparecido, aferrarse a algo aislante le proporcionó un escaso consuelo psicológico. Le entregó la tabla a Claire, que temblaba y estaba completamente agotada.
Alex se deslizó por la pared para sentarse, las aguas residuales empaparon sus pantalones, pero no le importó. Bajó la mirada hacia sus manos aún temblorosas, incapaz de creer que acababa de hacer algo tan loco. La tardía comprensión del miedo lo invadió como agua helada. Luego escuchó aplausos. Lento, distinto, con el sonido tintineante del metal contra el metal. Era el Joker. Se quedó de pie en el agua, con sus manos esposadas aplaudiendo laboriosa pero muy seriamente. La burla y el jovialismo habían desaparecido de su rostro, reemplazados por una apreciación pura, casi artística, como alguien que descubre una obra maestra. Bravo, Alex. La voz del Joker ya no era tan estridente, pero transmitía un entusiasmo más profundo e inquietante. Un contraataque desesperado. Un brillante descarrilamiento de las vías del destino. ¿Lo ves? Cuando ya no tienes miedo de romperle sus juguetes, se queda perplejo. Caminó a través del agua, caminando hasta la salida que aún humeaba, observándola cuidadosamente como un conocedor. Un cortocircuito perfecto. Destrucción precisa. Sin habilidad, todo corazón. Jaja. Giró la cabeza para mirar a Alex. Sus ojos brillaban con la luz del descubrimiento de un espíritu afín. Escondes un potencial caos tan grande en tu interior, y sin embargo solo tienes pesadillas todo el día. ¡Qué desperdicio! Ignoró por completo a Claire, que casi se había visto obligada a bailar la danza de la muerte, y también ignoró al tenso y cauteloso Carter. Toda su atención se centró en Alex, el hombre que acababa de resolver un diseño de la muerte de la manera más brutal. En DC Art, la pantalla gigante del cielo, las secciones de comentarios de las redes sociales y las transmisiones en vivo de noticias explotaron por completo. Parece admirar a Alex. Un comentario con muchos votos subió instantáneamente a la cima, seguido de innumerables respuestas que expresaban acuerdo o temor. Peor que temerle es ser admirado por él. Se acabó, Alex está en su radar. Sus defensas psicológicas están a punto de derrumbarse. Ánimo, Alex. No dejes que el diablo te corrompa. Todo tipo de usuarios publicaron comentarios, y la trama actual de la pantalla del cielo se convirtió en un tema de discusión para todos. Incluso algunas transmisiones en vivo populares ya habían comenzado a votar. ¿Cómo debería elegir Alex? A evita por completo al Joker y confía en sí mismo y en los demás para sobrevivir, tasa de votación del 65%. B. Seguir el juego, simular aceptar orientación a cambio de información para sobrevivir, tasa de votación del 28%. C. Aceptar la lógica del Joker y abrazar activamente el caos, tasa de votación del 7%. Los resultados de la votación cambiaron rápidamente, mostrando la lucha interna y la incertidumbre de la audiencia. Aunque la mayoría de la gente eligió la opción A, los votos para la opción B también aumentaban lentamente, lo que reflejaba una consideración realista e impotente. La mayoría de la gente esperaba que estos pobres afortunados pudieran escapar de la persecución del dios de la muerte. Por supuesto que algunas personas no lo creyeron. Lo sabía. Profetas y locos son la mejor combinación. Alex puede ver la muerte, y el guasón puede coreografiarla. Esto es arte. Un post anónimo, con una emoción morbosa, escribió. Esta publicación desató inmediatamente una guerra de llamas a gran escala y una gran cantidad de informes. ¿Qué pretende este loco? ¿Acaso quiere volverlo loco también? Dentro de la baticueva, el ceño de Bruce se frunció aún más. Está buscando resonancia, dijo en voz baja, con un dejo de urgencia imperceptible. Al Joker le gusta el caos, pero le gusta aún más crear cómplices en el caos. Vio algún tipo de talento en las acciones desesperadas de Alex. El tono del anciano mayordomo era severo. El señor Browning acaba de sufrir un inmenso trauma psicológico. Ahora mismo se encuentra en su punto más vulnerable. Dentro de la película, Alex se sintió nervioso por la mirada del Joker. Esa mirada lo hizo sentir más incómodo que la anterior amenaza de muerte. Instintivamente evitó el contacto visual. Al Joker, sin embargo, no le importó. En cambio, sonrió aún más feliz, como si hubiera descubierto algún secreto brillante. Ya no hablaba de actuaciones pagadas ni los asustaba deliberadamente. El anterior juego de la muerte parecía solo un aperitivo. Ahora había encontrado el plato principal. En el pasillo exterior de la sala de detención, el caos parecía estar disminuyendo. Los gritos de los oficiales se hicieron más organizados y el sonido del agua había disminuido significativamente. Era como si la muerte, porque su juguete se había roto, se hubiera retirado temporalmente, o estuviera preparando el siguiente guión, más complejo. Esta breve y húmeda calma parecía aún más opresiva. Joker respiró profundamente el aire, una mezcla de ozono y descomposición, y suspiró satisfecho. Descanso.
Lo anunció, y su voz transmitía un deleite inquietante. Los actores pueden tomar un breve descanso y retocarse el maquillaje. Su mirada recorrió nuevamente a los tres individuos aún conmocionados, y finalmente se posó en Alex, y agregó significativamente: prepárense para la improvisación del próximo acto.